Bien, estamos grabando. Vamos a continuar con la revisión del el plan de creación de oportunidades del gobierno de Lazo. Sí, estamos viendo este plan 2021-2025. En los videos anteriores nosotros, recordarán ustedes, ya hicimos una revisión tanto de la introducción del plan, hablamos incluso de qué variables han sido analizadas para el diagnóstico en el plan y también vimos un poco este enfoque de la visión de largo plazo, ¿no? En eso nos habíamos quedado, ¿no? Un poco la visión de largo plazo del Ecuador en el 2030, en donde incluso hicimos algunas observaciones de qué variables, si se acuerdan que había un mapita de variables que sacaba el plan, entonces vimos qué variables sí estaban tomadas en cuenta para construir la visión y qué variables como que quedaban un poquito sueltas, ¿no? Es sobre todo este tema de la libertad económica y demás, que no quedaba muy claro de, bueno, de dónde sacaban esas variables, ¿no? Entonces eso ya lo analizamos en videos anteriores. Ahora vamos a continuar analizando, vamos a ir mucho más rápido, ¿no? Porque hay cosas que ya son más de carácter técnico, pero igual trataremos de verlo a detalle, pero un poco más rápido. Entonces vamos a continuar ahora analizando la parte más territorial del plan, ¿sí? La estrategia territorial nacional, ¿ya? Entonces, de hecho, me voy a llevar este mismo título para mis apuntes. La estrategia territorial nacional. A ver, en una nueva página, pero mejor. Entonces, verán, como todo plan económico, ¿sí? El plan del gobierno actual tiene un componente territorial que es súper interesante, que vale la pena que lo veamos ahorita, ¿no? Este componente territorial, recuerden de qué se trata, ¿no? La idea es bajar un poquito el plan, que es muy macro, ¿no? Los planes económicos suelen ser muy de nivel país. Como vieron, ¿no? Vieron que la visión, por ejemplo, era del país, ¿no? O sea, si nosotros volvemos al tema de la visión, eh, ¿qué pasaba con el tema de la visión? Es un tema del Ecuador, ¿no? En agregado, ¿sí? Que no está mal, pero ¿qué resulta ser? Que también nosotros debemos reconocer que cada territorio tiene sus propias dinámicas, ¿no? Piensen que los territorios no son solamente pedazos de tierra, ni mucho menos, no son solo espacios geográficos. El territorio implica también a las poblaciones, elementos de interacción, de cultura, de historia, de la propia economía territorial. Es decir, el territorio es una variable clave en la planificación, ¿sí? Entonces, a eso nos vamos a remitir ahora, a ver cómo el plan trata de entender o trata de acoplarse con la realidad territorial del Ecuador. Y hay algunas cosas interesantes, verán, en este plan que creo que vale la pena que veamos, ¿no? Así sea un poco rápido, pero bueno. Entonces, la Estrategia Territorial Nacional forma parte del Plan Nacional de Desarrollo y posee un carácter vinculante. Bueno, en el gobierno del encuentro, este instrumento busca generar sinergias. Ya, no hace falta que lo anotemos, pero ¿cuál es la idea de las sinergias, no? O sea, tenemos el plan macro y esto se debe vincular y debe generar algún tipo de retroalimentación con la información territorial micro, ¿sí? ¿De acuerdo? Y bueno, dice aquí que estas sinergias, o sea, esa interacción debería servirnos para superar la crisis que enfrenta el Ecuador. Dicho sea de paso, el Ecuador, ¿desde cuándo vive crisis, no? O sea, de hecho, es más fácil es preguntar cuándo el Ecuador no ha estado en crisis. Muy pocos periodos de boom, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos conversado. En este contexto, es necesario apuntalar la garantía de derechos, bueno, la libertad de empresa y protección de la población. Bueno, eso ya es, digamos. Entonces, la estrategia territorial, a ver, sí, estrategia territorial nacional implica la construcción de lineamientos que favorezcan la articulación, coordinación y planeación de instrumentos de planificación, gestión y ordenamiento del territorio. Bueno, ya el mismo nombre lo dice, ¿no? A partir del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia de Territorio Nacional, se desarrollará el programa de la ejecución, del Ejecutivo, la programación del Ejecutivo y de los GAT, con un enfoque de integralidad y complementariedad. Entonces, igual, no necesitamos anotar mucho, solamente podemos decir como un punto importante, ¿no? Que aquí vemos que hay una suerte, o el objetivo es generar una suerte de interacción, ¿no? Interacción entre Ejecutivo y GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Pongamos así. Eh, Es claro que el plan de desarrollo de un país no puede olvidarse de este elemento, ¿no? O sea, repito,
las dinámicas territoriales son súper diversas. No es lo mismo planificar para una ciudad que planificar para zonas rurales. No es lo mismo planificar para un parque industrial que planificar para sectores de producción agrícola, etcétera. Es decir, uno debe estar también muy claro del contexto para el cual planificamos, ¿no? Entonces, ese es más o menos, al menos el espíritu de la petición de que también haya una dimensión territorial, ¿no? ¿Qué más? Las directrices que articulan la administración de la política pública en el territorio responden a una necesidad de promover la libertad. Bueno, esto ya es repetitivo, ¿no? Ya es cansón incluso esto. Pero bueno, con énfasis en la generación de soluciones a las demandas, requerimientos de intereses locales, bueno, dentro de los ejes económicos, sociales, institucionales, seguridad integral y de transición. Bueno, recuerden que estos son los 5 ejes del plan, ¿no? Estos son los 5 ejes del plan. Sigamos. En este contexto, el presente instrumento ofrece directrices para alcanzar el desafío de una eficiente territorialización. Tal vez esto es interesante. Eficiente territorialización de la política pública en las diferentes regiones de la nación. O sea, ni siquiera solamente voy a sacar esa idea, ¿no? O sea, una eficiente territorialización de la política pública. Ya, esto es interesante porque, fíjense, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Tampoco podemos irnos muy micro. ¿Sí? O sea, hay que encontrar ese balance. Yo sí creo que la palabra eficiente puede ser adecuada aquí. Hay que encontrar ese balance entre hasta qué punto hay que territorializar, o sea, qué nivel de territorio debemos nosotros tomar en cuenta, ¿no? Em, Porque una política ya muy, muy micro, obviamente que ya le compete al gobierno autónomo descentralizado, ¿sí? Pero una política muy macro, en cambio, puede olvidarse de la heterogeneidad territorial. Entonces hay que tratar de encontrar ese balance, ¿no? Por eso creo que eso me parece interesante la idea de lo eficiente, ¿sí? No digo que este plan lo logre o no, pero es interesante que tomemos en cuenta que todo plan económico debería también tomar en cuenta ese elemento territorial, ¿no? Pero claro, esto ya es más difícil porque requiere información de los territorios, ¿no? Que ya van a ver algo, si hay información en este plan. Pero bueno, seguimos, ¿no? Respetando bueno, eficiente territorialización de la política pública en las diferentes regiones, respetando las decisiones individuales, articulándose además con los instrumentos de planificación territorial diferenciada vigentes. Entonces, miren, aquí nos dan la planificación territorial vigente, ¿no? Tenemos planificación marino-costera, la circunscripción territorial especial amazónica, el régimen especial de las Galápagos y la planificación fronteriza. Entonces, como ustedes pueden ver, esto ya lo hemos dicho antes, esto sí me lo voy a llevar. No solo es el Plan Nacional de Desarrollo, también tenemos otros planes territoriales a los que toca acoplarse, ¿no? O sea, toca ver cómo hacemos o cómo el gobierno hace para que el plan nacional se empate con estos planes territoriales. Entonces, es una tarea difícil, ¿no? O sea, que yo le reconozco que no es fácil porque, eh, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto en el tema de los GATS. Muchas veces los GATS lo primerito que requieren son presupuestos, ¿no? Es lo más inmediato. Entonces, ¿qué sucede? No se puede pagar a todos al mismo tiempo, ¿no? O sea, a veces toca saber priorizar, toca saber, dependiendo de cómo planifica cada GAT, ver a quién y eso por no entrar en detalles un poco más complicados, ¿no? En el tema de los presupuestos de los GATS. Entonces, ¿cómo empatar la planificación de los GATS con el gobierno central? De hecho, en los últimos años en el Ecuador, el Ejecutivo ha mantenido deudas importantes con los GATS, ¿sí? Deudas súper importantes y es en parte porque a veces no se logra empatar, ¿no? El presupuesto del Ejecutivo con el presupuesto de los GATS. Y también en los GATS hay muchas cosas bien jodidas de manejo presupuestario, ¿no? Pero bueno, ya esos son temas ya más del detalle, ¿no? Sigamos. Muy bien. Entonces, vamos a ver, del modelo territorial actual hacia el modelo territorial de las oportunidades. Y esto suena más a marketing, ¿no? Modelo territorial de las oportunidades. Seguimos en lo mismo, ya seguimos en lo mismo, en la idea de la planificación territorial. Jerarquía y funcionalidad. Veamos qué tenemos aquí. El análisis de la jerarquización poblacional se establece en función, verán, esta parte es interesante, ¿no? Aquí el plan económico va a empezar a hacer una clasificación territorial, ¿sí? Esto sí vale la pena que le saquemos información porque es súper bueno, verán.
Bueno, no es perfecto, pero tiene datos interesantes. Entonces, verán, se hace una jerarquización poblacional en función del número de habitantes de cada núcleo poblacional. En ese sentido, las jerarquías reflejan el grado de relaciones e influencia que presenta cada uno a nivel país, región y localidad. La jerarquización permite identificar y potenciar el rol de los núcleos poblacionales y equilibrar la red de asentamientos humanos. ¿Ya? Entonces, esto sí me voy a llevar este apunte, porque aquí empieza una cosa bien interesante que eh, sería bueno que toda planificación económica la tome en cuenta, ¿no? O sea, hay que clasificar territorios, ¿ya? Tal vez no sea lo mejor solo el número de habitantes, y de hecho hay más variables que toman ellos en cuenta, si más abajo se ve. Pero ya vamos a empezar a ver cosas como datos, ¿no? Datos que empiezan a sustentar, bueno, cómo clasificamos a uno u otro territorio, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver qué más sigue. Entonces aquí ustedes pueden ver una tabla que nos explica un poco el detalle de cómo hacen la jerarquización. Tabla 3. Tabla de jerarquía de asentamientos humanos. Mm, Bueno, eso no me interesa. A ver, déjenme bajarle un poquito el zoom. Ya. Entonces, miren, tabla de jerarquía de asentamientos humanos. Entonces, aquí el Plan Nacional de Desarrollo hace una clasificación de asentamientos humanos por diferentes jerarquías. Miren, tenemos las metrópolis, articuladores nacionales, articuladores regionales, articuladores locales y poblados menores. Y esto se hace a través de clasificación por tamaño de población. Miren, núcleos poblacionales con más de 1 millón de habitantes se les conoce como metrópolis, ¿ya? Y ese les llaman como área de influencia nacional. Los articuladores nacionales, núcleos poblacionales de entre 100.000 y 1 millón de habitantes, ¿ya? Los regionales le ponen entre 50 y 100.000 habitantes. Los articuladores locales le ponen entre 15.000 y 50.000 habitantes. Entonces, si ven, ¿no? Área de influencia nacional, grandes ciudades, ciudades medianas, ciudades pequeñas y los poblados menores, poblados con menos de 15.000 habitantes. Entonces, repito, no es la mejor clasificación del mundo, pero es una primera dimensión, si quieren. Es una primera dimensión de la clasificación que hacen. Entonces, aquí hacen una clasificación por tamaño de población, ¿sí? Que puede ser interesante para hacernos una primera idea de, bueno, de qué está compuesto el Ecuador, ¿no? O sea, hasta qué punto el Ecuador está compuesto en, verán, en el Ecuador es histórico, ¿no? A veces creemos que Ecuador es solo, y les digo con toda confianza del mundo, ¿no? A veces se cree que Ecuador es solo Quito, Guayaquil y Cuenca, tal vez, y pare de contar, y a veces ni Cuenca. Entonces, ¿qué pasa? Que es una pésima visión del Ecuador, ¿no? El Ecuador es una estructura súper compleja, sí, es súper compleja, en donde tanto las capitales provinciales y a veces ciertas ciudades tienen una dinámica económica propia, ¿sí? Se especializan, incluso se articulan localmente, ¿no? Una serie de, de ciudades y poblados y se generan retroalimentaciones que a veces la planificación macro no logra tomar en cuenta, ¿no? Por eso es que la dimensión territorial es clave, ¿no? Entonces, sigamos. Ya, entonces tenemos esta clasificación. Repito, no es la mejor del mundo, pero nos da una primera referencia. Ya. Pues miren, una vez que hacen esta clasificación, con información del Instituto Geográfico Militar, del INEC y las propias Emplades, se elabora este mapa, el mapa de jerarquía de los asentamientos humanos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ratito el mapa a detalle. Sí, entonces miren que esto nos da una idea un poco más interesante de dónde está la población, ¿sí? De dónde se concentra la población. Entonces, claro, por la definición que plantean las metrópolis, terminan siendo Quito y Guayaquil, ¿no? O sea, terminan siendo las metrópolis. Pero noten cómo hay varias ciudades importantes, ¿sí? De importancia y de jerarquía nacional. O sea, aquí pueden ver que está precisamente Ibarra y muchas más, ¿no? O sea, aquí pueden ver que está, bueno, bueno, Quito está como metrópolis más, pero tienen, por ejemplo, Santo Domingo, Puerto Viejo, Santa Elena y así, ¿no? Entonces, es bien interesante ver la concentración demográfica del Ecuador, ¿no? Esto nos da una idea de la concentración demográfica, ¿no?
tenemos una concentración demográfica, a ver cómo pongámosle. Tenemos una concentración demográfica a nivel de Sierra Centro-Norte, ¿sí? Una primera concentración demográfica aquí. Tenemos una bien pequeñita acá, ¿no? A nivel de Cuenca. Tenemos una concentración demográfica a nivel de costa interna, ¿sí? Hacia nivel de costa interna y un poco salida aquí para Guayaquil. Y tenemos obviamente las concentraciones demográficas a nivel de costa ya externa, ¿no? Y en la Amazonía tenemos algo no muy grande en Amazonía Norte y muy débil en Amazonía Interna, ¿no? Bueno, y por aquí también y así, ¿no? Entonces, miren cómo esta primera clasificación ya nos da una primera idea de la distribución poblacional del país, ¿no? Entonces, esto ya nos dice un poquito más territorializando y volviéndole más concreto el análisis de, bueno, no puedo yo tomar políticas que únicamente tomen en cuenta Quito y Guayaquil, evidente. Eh, y es más, ¿qué políticas uno puede tomar para aprovechar estos encadenamientos? ¿Sí? Y también uno puede decir, bueno, ¿por qué ciertas regiones no tienen casi que población? Y es obvio, ¿no? O sea, explotación petrolera y demás, ¿no? Entonces ahí uno ya se hace una primera idea de cómo está el territorio, ¿no? Entonces este mapita que me parece que está interesante, me lo voy a llevar, ¿no? Pues para nuestros apuntes. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, el ejercicio de la territorialización se puede complementar muy bien con información georreferenciada, ¿no? O sea, información referenciada a nivel geográfico y el uso de mapas, ¿no? Y el uso de mapas, ¿ya? Hoy se ha hecho mucho más fácil, sepan, hacer trabajo georreferenciado con muchas herramientas, ¿no? Básicamente todo lo que tiene que ver con georreferenciación se puede hacer, por ejemplo, en R. ¿Ya? Hay incluso mapas del Ecuador ya disponibles en R a nivel provincial. Entonces, uno puede estudiar este análisis de territorios a un nivel bien desmenuzado, ¿no? Entonces, de hecho, hoy existen los que se conocen como los sistemas de información geográfica, ¿sí? Los sistemas de información geográfica, ¿sí? En inglés se les conoce como los GIS, ¿sí? Sistemas de información geográfica, que básicamente son eso, ¿no? O sea, es tratar de analizar la información tomando en cuenta la dimensión geográfica también, ¿no? Sí, y como les digo, ahora softwares como el propio R, ¿ya? Por ejemplo, R. En R ustedes pueden construir estos mapas súper rápido. Sí, ya obviamente al inicio cuesta, pero después ya cuando uno aprende ya es súper rápido. Y como les digo, en el caso del Ecuador hay mapas a nivel hasta de provincia o de cantón en R. Entonces uno puede referenciar la información según cada cantón, ¿no? O sea, eso ya hoy, antes era muy complicado, sepa, es súper difícil, ahora ya no, ahora es ya con R y otros softwares ya se volvió mucho más manejable. Sigamos, ya. Por otra parte, verán, eso es la distribución geográfica, la jerarquía poblacional, ¿no? Ahora, noten esto, dice, por otra parte, las decisiones de localización de los servicios públicos y privados son los determinantes de la funcionalidad de los distintos núcleos poblacionales. Entonces, miren, no solamente el plan hace un análisis de distribución de población, también hay un análisis de localización de los servicios públicos y privados para hablar de las funcionalidades. ¿Qué más dice? Este acceso al servicio, por su importante papel en el funcionamiento de los territorios, se constituyen en aspectos, en atractores migratorios o generadores de flujos de población hacia otros territorios. ¿Ya? Entonces, noten cómo este plan está tratando de visualizar también la localización de, bueno, donde tenemos recursos, perdón, servicios, desde los más básicos, ¿no? Como agua potable, ¿no? Entonces, para el efecto, los elementos analizados en la determinación de la funcionalidad de los territorios, ya, entonces, si quieren, esto le está llamando, se le está llamando funcionalidad de territorios, ¿no? Oh, no, ¿qué hago? Solo resaltemos. Funcionalidad de los territorios. ¿Ya? Entonces, miren, para clasificar a los territorios por funcionalidad, ¿qué hace el plan?
Dice, hablemos de dotación y servicios públicos, salud, educación, justicia, inclusión social y funciones privadas como servicio de profesionales, comercios minoristas, manufactura, comercio al por mayor, infraestructura y prestación de transportes. Ya. Entonces, tenemos dotación y servicios públicos y también funciones privadas. ¿Ya? Voy a llevarme esto. Entonces, esta es otra clasificación, ¿no? Esto nos va a llevar a otra clasificación territorial. Vamos bajando. Ya, bien. Entonces veamos qué clasificación se aplica en este caso en la funcionalidad de territorios. Entonces dice, ¿no? La funcionalidad de los núcleos poblacionales se clasifica de acuerdo con los siguientes detalles. Con el siguiente detalle. Entonces aquí va un cuadrito parecido al anterior, pero esta vez ya no es un cuadro de población, sino es un cuadro de funcionalidad del territorio. ¿Ya? Como dijeron, ¿no? Clasificándolo según los servicios y demás que tiene, ¿no? Déjenme ponerle alineado para poder copiarle un segundito. Bueno, un poquito menos de zoom, ya. Ya. Entonces, ¿qué tenemos en en la funcionalidad del territorio? Fíjense. El plan clasifica a los territorios en funcionalidades desde la muy alta, alta, media alta, baja y sin funcionalidad. Entonces, miremos, ¿cuáles son los de funcionalidad muy alta? Dice, estos núcleos poblacionales se caracterizan por la diversidad de servicios públicos y privados especializados. Generan atracción poblacional. Pues miren, ¿cuál es la hipótesis que plantean, no? Podrían haberlo puesto como hipótesis incluso aquí en el plan. Que pero sí lo mencionan, ¿no? Los núcleos poblacionales de muy alta funcionalidad, o sea, los que tienen altos servicios y todo, son atractores para que vengan gente de otros lugares, ¿no? O sea, es básicamente generan migración. ¿Ya? Pues este es un factor bien interesante, ¿no? O sea, se puede asumir que como, digamos, grandes ciudades tienen la típica, ¿no? La capital de provincia que usualmente tiene varios servicios públicos y privados, hace que la gente, por una u otra razón, tenga que ir a la capital de la provincia o desee ir a la capital, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese puede ser una forma de ejemplificar esta dinámica, ¿no? Luego dice que tenemos, en el caso del Alta, dice estos núcleos poblacionales se caracterizan por el alto grado de atracción poblacional. Tienen un alto desarrollo de sus funciones públicas y privadas, alto desarrollo de funciones públicas y privadas relacionadas con actividades comerciales e industriales. Ya. ¿Sí? Entonces, noten la diferencia, ¿no? Los de muy alta atracción, perdón, funcionalidad, dice que tienen una atracción a nivel país, ¿no? Aquí ya no está el nivel país, pero sigue siendo importante, ¿no? Dice elementos como la actividad comercial e industrial pueden atraer gente. Luego dice, tenemos funcionalidad media. Estos núcleos poblacionales se caracterizan por tener dotaciones de servicios no especializados. Ya tienen baja atracción. Entonces, si ven, ¿no? A medida que avanzamos, cada núcleo poblacional atrae menos gente. Y ya van a ver que los últimos incluso no es que atraen, sino que repelen gente, ¿no? Baja. Entonces dice, estos núcleos poblacionales se caracterizan por no tener la disponibilidad suficiente de servicios públicos y privados, generando una movilización a otros núcleos. ¿Sí? No tienen suficiente disponibilidad. Entonces hay poblaciones que obviamente no tienen, desde lo más básico, ¿no? O sea, no tienen o tienen escasos servicios de salud, de educación. Sería de ver si en salud está agua potable, ¿no? Debería estar, porque agua potable es un tema clave ahí, ¿no? Eh, y finalmente tenemos los sin funcionalidad, que son núcleos poblacionales que se caracterizan por no tener servicios públicos y privados que generen algún tipo de atracción. En estos núcleos existe movilización en busca de servicios. ¿Ya? Casos extremos, poblaciones que no tienen ni siquiera lo básico en salud. Entonces, cuando alguien se enferma, tienen que movilizarse urgentemente a otras poblaciones, ¿no? Entonces, ese sería el típico ejemplo. eh, Pongamos un caso extremo, ¿no? A veces en ciertas poblaciones de la Amazonía, ¿qué sucede? Que no hay muchos servicios de salud, entonces toca movilizarse a veces hasta en avioneta, ¿no? Para poder llevar a la gente cuando se enferma y tienen que llevarle del poblado a el centro de salud más cercano.
Entonces, a veces hay ambulancias que toman, son en tipo avioneta, ¿no? Entonces, esta clasificación, como ven, es más interesante, ¿no? Ya no se resume solo a temas de clasificación por tamaño de tamaño de población, sino que ya nos está dando una idea de, bueno, dónde se concentran los servicios, ¿sí? Entonces, esto también nos puede servir, y de hecho, esto tal vez nos sirve más todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque como igual que en el caso de la población, aquí van a ver que además de esta clasificación, también tenemos un mapa, ¿sí? Entonces, borremos esto. Bajemos un poco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? El mapa. Entonces, aquí está el mapa de la funcionalidad de los asentamientos humanos. Entonces, recuerden, mientras más grande es la burbujita, ¿sí? Están aquí las burbujas. Mientras más grande, significa que tiene más alta funcionalidad y es más atractor de población, ¿sí? Entonces, veamos qué dice aquí en este mapa de funcionalidad. Ya. Entonces, en general, eh, no es exacto, obviamente, pero cierta relación con la concentración poblacional, ¿no? Tenemos por aquí, más o menos, en la Sierra Centro Norte, tenemos parte en la costa interna, tenemos parte en el sur, aquí como ven una solita, y aquí está esta línea, ¿no? Que es la Amazonía interna y algo la costa externa, ¿no? Ya, entonces, más o menos, ¿no? Cómo se distribuye. Pero veamos el detalle. Veamos el detalle. ¿Cuáles son los más grandes? Los de muy alta jerarquía, que básicamente tienen los mejores servicios y todo, supuestamente según los datos de los Semplades, y veamos quiénes nomás son las fuentes, veamos antes de olvidarme, son Semplades, INEC y el Instituto Geográfico Militar. Aquí un paréntesis, verán. Si se fijan, miren el año del INEC, 2010B. Sí, aquí hay un pequeño problema. Muchos de estos análisis requieren censos de población. ¿Sí? Para identificar datos ya a nivel territorial. Y en el Ecuador estamos un tanto atrasados con el censo de población. Debimos haber hecho el censo de población en el 2020. Sí, en el 2020 era el censo de población, pero obviamente por la pandemia del COVID se volvió imposible. Entonces, estos datos sí que pueden estar desactualizados, ¿no? Pero es lo que tenemos. Pero igual no es mal, no está tampoco tan mala al menos la idea, ¿no? Miren, por ejemplo, no, bueno, dicen que los de muy alta son Guayaquil y Quito, o sea, son los que más generan atracción poblacional, supuestamente, porque tienen la mayor cantidad de servicios. Verán, un indicador interesante que podría ser, solo para hacerse una idea, esto les dejo como consulta si es que quieren pensarlo, ¿no? Incluso para los que tienen que hacer sus propios ejercicios de plan económico. ¿Cómo se distribuyen universidades y hospitales? ¿Sí? A nivel geográfico. No sé si alguna vez vi algún mapa de esos, no me acuerdo. Pero sería interesante, ¿no? Ver a nivel geográfico cómo se distribuye el número de universidades y de hospitales y centros de salud y así, ¿no? Entonces eso nos podría dar una idea parecida a lo que estamos viendo acá, ¿no? Probablemente, no lo sé, ¿no? O sea, pero bueno. Luego dice que tenemos los puntos que no son muy alta, pero también son de alta atracción. Y aquí pueden ver que es más diversificado, ¿no? Entonces, aquí obviamente resalta, por ejemplo, Ibarra, Santo Domingo. eh, Sería de ver si Guaranda, no estoy seguro. Sería de ver, ¿no? También puede ser Guaranda, aquí aparece, y así no. Entonces van apareciendo algunas capitales provinciales, a más de algunas que se repiten en provincia, ¿no? Como Manabí y Puerto Viejo, ¿no? Como Manta y Puerto Viejo, ¿no? En la provincia de Manabí, ¿no? Manta y Puerto Viejo solamente están ahí a la par. Entonces, ¿qué sucede? Como pueden notarse, hay toda una no son muchas, ¿no? Pero hay una cadena, ¿no? Así como que ciudades representativas, ¿no? Ciudades representativas que tienen los servicios, no son muchas, ¿sí? No son muchas. Entonces, ¿qué pasa? Que bajo la hipótesis que plantean en la jerarquización, todos los que son poblaciones media, que ahí sí aparecen bastantes puntos, ¿no? Baja y sin función, serían básicamente poblados que tienden a migrar, ¿no? O sea, como que los puntos o los atractores de migración, ¿cuáles serían? Los atractores de migración serían estos verdes, sí, serían estos verdes a nivel local. O sea, como que todos estos puntos verdes serían atractores de población, ¿no? Supuestamente porque tienen los servicios adecuados, ¿no? Sí, esos serían como que los atractores. Entonces ya nos hacemos una idea de
como que a dónde podría estar tendiendo la población a moverse, ¿no? Buscando servicios. Y obviamente que la movilización más grande es a las ciudades grandes, supuestamente, ¿no? A Guayaquil o a Quito, ¿no? Sí, Guayaquil o Quito. Eh, entonces, por ejemplo, ¿no? Para un plan económico, un objetivo interesante podría ser que aumentemos los puntos verdes y azules, ¿no? Obviamente, los azules sería lo ideal. Los azules sería lo ideal, ¿no? O sea, por ejemplo, tener más puntos, por ejemplo, acá abajo, ¿no? O sea, que Cuenca se vuelva otro punto. eh, quién sabe si también Ibarra y otros más, ¿no? Otros puntos azules. Desconcentrar, ¿no? Aquí no sé qué diablos está más acá. Desconcentrar un poco. Vean esto, porque hay provincias que no tienen. Miren el caso de Esmeraldas, ¿ya? En el caso de Esmeraldas, o miren las provincias de la Amazonía, toda la región amazónica. Entonces, esto es bien jodido en el Ecuador. Hay una desigualdad territorial que hace que algunas provincias simplemente no tengan servicios buenos. Y miren esto, ¿no? O sea, en Esmeraldas, por ejemplo, no vemos que haya ni siquiera un punto alto de atracción por servicios, ¿no? O sea, no hay casos extremos que en Esmeraldas, por ejemplo, es un ejemplo que siempre me lo recuerdo, como en Esmeraldas no tenemos ni siquiera servicios de agua potable. ¿Sí? Entonces ahí nomás uno puede darse cuenta la necesidad de desconcentrar, ¿no? O sea, un objetivo del plan, pues sabiendo solo el mapa, un objetivo podría ser que en Esmeraldas deberíamos tener un punto verde, ¿sí? O sea, desarrollar más los servicios dentro de la capital, por lo menos, la capital de la provincia. En la Amazonía igual. En la Amazonía es tenaz el abandono. O sea, es bien, esto les digo, incluso yo he conocido gente muy de cerca, ¿no? Gente de la Amazonía y ¿qué sucede? Que ellos dan cuenta de que la Amazonía es una región abandonada, con muy pocas excepciones que tampoco son grandes ciudades. El resto de la Amazonía es abandonada y es donde más se explotan recursos, ¿no? O sea, de aquí sale buena parte de los recursos petroleros del país. Entonces, esa idea nos da este mapa, ¿no? Y obviamente se pueden hacer más lecturas, ¿no? Pero solo quiero darles una idea referencial para que sepan que hay información que es interesante, ¿no? Que se puede aprovechar ahí, que es esta información de cómo se puede territorializar eh, los servicios públicos y privados disponibles para la población, ¿no? Y viendo la desigualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera evaluar el plan a nivel territorial, uno podría decir, veamos el mapa al inicio del gobierno y veamos el mismo mapa al final del gobierno. ¿Cuál es el problema? Las fuentes. Sí, necesitamos muchos años para poder hacer esta evaluación. Pero es interesante al menos tener el mapa, ¿no? O sea, ya nos da una primera noción, ya más concreta del Ecuador, ¿no? O sea, como dentro del Ecuador hay regiones y provincias que realmente son abandonadas, ¿no? Son abandonadas. En el caso de Galápagos es especial, porque obviamente Galápagos tiene otra dinámica, ¿no? Ya, pero igual, en Galápagos sí hay cierto abandono a veces de carácter social, sobre todo, ¿no? Eh, Pero bueno, digamos que Galápagos tiene una dinámica especial por ser Galápagos, ¿no? De hecho, fuera de nuestras tierras al Ecuador, si por algo le conocen es por Galápagos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ya, entonces ahí tenemos el mapa de funcionalidad. Sigamos. Pues tenemos dos clasificaciones, ¿no? Entonces, la clasificación de los asentamientos humanos por la jerarquía poblacional, tamaño de población, y por la funcionalidad. Refleja el modelo de desarrollo que el territorio consolidó a lo largo de la historia. Entonces, miren, aquí hacen un pequeño diagnóstico. Dice, el país se caracteriza por tener una red de asentamientos humanos poco uniforme, o sea, mucha concentración, ¿no? Con una marcada bipolaridad en los centros de mayor población, Quito y Guayaquil. Ya, eso es histórico y todo el mundo sabe, ¿no? Que no solamente es concentración de población y concentración de servicios, sino que también de atención mediática incluso. O sea, Quito y Guayaquil se han visto a veces y es una visión muy penosa, ¿no? O sea, verle que a veces muchos asumen que Quito y Guayaquil es del Ecuador, o sea, y es un error espantoso, ¿no? Entonces, Guayaquil y Quito corresponden al grupo de asentamientos denominados como metrópolis. No sé si valía la pena poner ese nombre, pero bueno, corresponden a núcleos poblacionales con más de 1 millón de habitantes.
La población existente se encuentra en alrededor de 4.500.000 habitantes, equivalentes al 27% de la población total del Ecuador. Sería de ver si esto de aquí lo están obteniendo con datos del INEC de censo o la proyección. Eso no estoy muy seguro, porque también el INEC hace proyección poblacional. Solo que repito, no recuerden que el censo está ya un poquito anticuado. Entonces la proyección poblacional a veces se construye también con datos del registro civil, ¿no? De funciones, nacimientos. Pero bueno, o sea, podemos decir que en promedio casi un 30% del Ecuador, población, están en Quito y Guayaquil, ¿no? La funcionalidad de estos núcleos poblacionales es muy alta. Yo me atrevo a decir que es tan alta que hay ciertas partes de Quito y Guayaquil que es como que no parecen el Ecuador. O sea, hay ciertas partes de Quito y Guayaquil que uno ve y dice, no, es otra realidad, ¿no? O sea, incluso se llega a desapegar de la realidad ecuatoriana. Caracterizada por tener una diversidad de servicios públicos y privados especializados, además de ser los principales centros nodales de transporte terrestre y aéreo. ¿Ya? Otro punto interesante es, por ejemplo, ver la concentración de aeropuertos y ver cuántas ciudades tienen aeropuertos nacionales y aeropuertos internacionales, ¿no? Eso también se podría analizar. Bueno, entonces este párrafo sí me lo llevo, aunque bueno, es un tanto, no es tan novedoso, pero da cuenta de que hay un problema de concentración territorial, ¿no? Que eso es real, o sea, en el Ecuador hay un problema de que la planificación incluso se ha concentrado demasiado en el enfoque a Quito y Guayaquil, ¿no? Y esto también tiene un lado político, ¿no? O sea, Quito y Guayaquil, al ser las ciudades con más población, históricamente, son las que ponen más votos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? La típica historia del alcalde de Quito o el alcalde de Guayaquil que después busca ser candidato presidencial. La típica historia. Entonces, ¿qué sucede? Que es por volumen poblacional que también se le da mucha atención mediática a Quito y Guayaquil, ¿no? O sea, por este tema también electoral. Pero hay cosas bien desiguales, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. El caso de Quito, el metro de Quito. O sea, el Ecuador se endeudó creo que en 2.000 millones de dólares más o menos con el Banco Mundial para ayudarle a financiar el metro de Quito. Obra que ha sufrido retrasos, obra que ha tenido polémicas y hasta temas de corrupción. Y lo más complicado de todo, una obra en la cual quedan muchas dudas de cuán urgente e importante es, ¿sí? O sea, muchos planteaban que al parecer no era tan necesario ni urgente tener un metro en Quito. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Por ser la capital y por tener influencia política y todo, Quito se dio el lujo de endeudar al Ecuador en 2.000 millones de dólares para tener un metro que hasta ahora no funciona. Sí, al menos hasta ahora que estamos en enero de 2021, 22, perdón. No funciona. Entonces está por funcionar supuestamente, ¿no? Pero ahí está, parado todavía. Y no se sabe si era tan urgente el metro. No se sabe si era tan urgente el metro. Entonces probablemente no era tan urgente, pero ahí viene el tema, ¿no? Vean cómo la planificación nacional puede estar afectada por decisiones para territorios específicos que son cuestionables. Yo al menos yo sí cuestiono mucho lo del metro de Quito. Gastar tanta plata en Quito cuando en Esmeraldas no tenemos ni agua potable. Si a mí me preguntan, es más importante darle agua potable a la población, sea la población que sea, en la provincia que sea, a darle un metro a Quito, por poner apenas un ejemplo, ¿no? Entonces, también la planificación económica debe tomar muy en cuenta esos problemas de la centralización, ¿sí? O sea, eso es una realidad, es muy real. O sea, Quito y Guayaquil han sido muy, y sobre todo Quito, han centralizado mucho la planificación económica. Y bueno, en Quito tiene su razón también. Quito es el centro político, burocrático. O sea, la gran cantidad de burócratas que viven en Quito hace que Quito concentre la política económica. En Quito se tributan muchas empresas petroleras, entonces Quito se vuelve una suerte de nodo que succiona recursos, ¿no? Guayaquil es más complejo porque Guayaquil en cambio es puerto, ¿no? Es el principal puerto y es un puerto que tiene una dinámica enorme Guayaquil últimamente. Entonces, incluso de ese puerto sale la droga, ustedes ya saben, ¿no? Junto con otros puertos. Entonces, Guayaquil tiene una dinámica económica más compleja, ¿no? O sea, Guayaquil, bueno, y no solo de Guayaquil sale la droga, ¿no? Sale la droga en un montón de puertos también en el Ecuador. Eh, pero el punto no es ese, ¿no? El punto es que es tan grande la dinámica económica de Guayaquil que tiene otra lógica, ¿no? O sea, se podría decir que Guayaquil sí es un centro económico para el Ecuador, ¿no? Es el centro económico del Ecuador. Quito, en cambio, es esta mezcla burocrática, influencia política.
y cosas así, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta en la planificación económica, la centralización, ¿no? O sea, la tendencia a que haya mucha centralización territorial y eso hace que otras provincias queden olvidadas, ¿no? Lo cual, a mi parecer, es injusto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los asentamientos de articulación nacional corresponden a núcleos poblacionales entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes y equivalen a 23% de la población total del Ecuador. Estos son los intermedios, ¿no? O sea, después de Quito y Guayaquil vienen estos intermedios, donde tenemos más del casi un cuarto de la población. Algunos de estos núcleos se constituyen en centros nodales de importancia, ya sea por situarse en lugares estratégicos con relación a la red vial estatal. Este es un factor interesante en el Ecuador. La red vial. Las ciudades atravesadas por la red vial tienen más posibilidades de ser las que tienen servicios o alguna dinámica económica. En cambio, los poblados que más se alejan de la red vial central, ¿sí? De la red vial estatal, típicamente suelen ser los poblados que tienen menos posibilidad de acceso a ciertos recursos, ¿sí? O por no tener tampoco la condición de puntos de interconexión. O sea, eso también depende, ¿no? Si es que una ciudad logra ser punto de interconexión de transporte y carga. Un ejemplo, Santo Domingo. Entonces, Santo Domingo es precisamente una provincia, ¿sí? Que se ha logrado consolidar, sobre todo, ¿no? La ciudad, a través de ser un punto de interconexión de transporte de carga. ¿Sí? Todos los productos de la costa, bueno, muchos productos de la costa llegan a Santo Domingo y de Santo Domingo vuelta se distribuyen a la sierra, ¿no? Entonces eso también es un factor interesante, ¿no? Identificar estas ciudades que bien o mal hacen de interconexión, ¿no? Bueno, ¿qué más? Resalta entre los núcleos de este grupo su complementariedad agrícola y manufacturera, ¿sí? O sea, también hay que ver eso, la dimensión económica, ¿no? O sea, cada territorio tiene su especialización, ¿no? ¿Qué más? El nivel de funcionalidad identificado por estos sitios es alta y media, conforme se detalla en la siguiente tabla. Entonces, antes de ver la tabla, me voy a llevar también este párrafo. Pues, como pueden ver, esta parte me parece interesante. O sea, es parte del diagnóstico, pero es un diagnóstico territorial, ¿no? Y yo resalto que es bueno que tengamos diagnósticos territoriales detallados, ¿sí? Em, Porque nos hacen ver realidades que a veces cuando estamos muy enfocados a nivel país, ¿qué es lo que nos ha pasado en nuestras clases, ¿no? Cuando estamos muy enfocados a nivel país, podemos dejar de lado estos elementos territoriales que también son cruciales, ¿no? No es lo mismo decir, ok, la economía ecuatoriana crece porque Quito y Guayaquil están mejor, pero en cambio, ¿qué pasa con el resto del país? ¿Sí? Entonces eso es súper importante, que de hecho es algo que puede estar pasando en la pandemia, verán. Ahorita en la supuesta recuperación, que está quedándose a medias por la Omicron, la variante Omicron, pero bueno, toca ver qué pasa. Eh, Puede ser que estemos viviendo un proceso de esos, donde las grandes ciudades y centros urbanos son los que estén recuperándose a costa de que haya un estancamiento en los sectores y poblados más rurales, ¿sí? O sea, puede ser bien complicado, o sea, puede ser bien jodido que tengamos una recuperación muy desigual, ¿no? Luego de la pandemia. Entonces, por eso es bien importante esta dimensión territorial, ¿no? Pero obviamente para eso necesitamos ahí sí bastante información, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el detalle. Entonces, miren cómo se hace la clasificación de las ciudades, ¿sí? Que tienen alta funcionalidad y que al mismo tiempo, claro, también son ciudades que tienen peso demográfico, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que está Cuenca, Latacunga, Riobamba, Machala, Ibarra, Loja, Babahoyo, Quevedo, Portoviejo, Manta, Ambato, Santo Domingo, Durán y San Joaquín, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? No, estos núcleos se caracterizan por el alto grado de atracción poblacional, ¿sí? Que ejercen a los núcleos contiguos. O sea, no son atractores nacionales al nivel de Quito y Guayaquil, pero sí son atractores nacionales y regionales, ¿sí? O sea, a nivel provincial, por ejemplo, o más que provincial incluso. Tomemos el ejemplo de Ibarra. Ibarra no es solamente un punto de atractor provincial, trasciende, porque de más al norte también van a Ibarra también, ¿no? O sea, de más al norte también en la provincia del Carchi, por ejemplo, bajan a Ibarra, ¿no? Entonces también hay, digamos, una atracción regional, no solo provincial, ¿no? O Cuenca. O sea, Cuenca igual es un ejemplo clarísimo de atracción, no solo provincial, sino regional, ¿no? Eh, y luego vienen los de nivel medio que dice que son Esmeraldas, Daule, Milagro, Calderón y Libertad. O sea, estas en cambio son poblaciones grandes, pero que no es que tengan muchos servicios, ¿no?
Pues miren, estos núcleos poblacionales se caracterizan por tener dotaciones de servicios no especializados y su grado de atracción poblacional es baja. ¿Sí? Veamos el caso de Esmeraldas, como les digo. O sea, la ciudad no tiene agua potable. O sea, le falta ese. Por eso digo, sería de ver si incluso ese servicio se incluyó en este análisis. Probablemente sí. Y entonces, no es que haya mucha, o sea, dentro de la misma provincia de Esmeraldas, no es que haya mucho incentivo a ir a la capital. Lo más probable es que hay más incentivos para salir de las provincias antes que de ir a la capital provincial, ¿no? Entonces ese es un caso tenaz porque Esmeraldas, repito, ustedes saben, es capital de provincia y en realidad toda la provincia tiene esa limitación, ¿no? La historia de Esmeraldas es bien tenaz, ¿no? De lo que conozco y políticamente también es bien complicado el tema de Esmeraldas. Es bien, bien complicado ahí. Pero bueno, entonces dejamos copiando esta tablita. Y en el siguiente video, porque ya estamos sobre la hora, en el siguiente video vamos a continuar con este análisis territorial, que como ven está interesante, al menos a mí me parece interesante porque nos está dando información, ¿sí? Estamos haciendo una clasificación territorial y también nos da algunos mapas, ¿no? Entonces, en próximos videos vamos a continuar haciendo este análisis territorial, ojalá logremos terminarlo en el próximo video, y de ahí pasaremos ya a la parte más de los objetivos del plan, ¿no? Pero bueno, hay información que vale la pena seguir sacando, ¿no? Pues con eso damos por terminado este video.